buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y permita que sigan ustedes todos disfrutando de estas enseñanzas que compartimos cada día en nuestra serie El hombre pecador necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy ya entramos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Muchas enseñanzas hemos recorrido a través de los 14 primeros capítulos de Juan, y hoy entramos en el capítulo 15 con un devocional que se llama Jesús, la vid verdadera. Nuestro pasaje está en Juan 15, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Un capítulo muy conocido en el círculo de creyentes. Está hablando de dar frutos y muchos frutos. Y hoy vamos a compartir estos primeros 4 versículos. La vid es una planta polífera. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. Israel era la viña del Señor. Le fue encomendado la obra de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero Israel no dio frutos. Y podemos ver un poquito más de esto en la profecía de Isaías, capítulo 5 y versículo 4 al 6. Isaías 5, versículo 4 al 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Está hablando de Israel. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí lo tienen claramente. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Muy claro el mandato que se le dio a Israel. Dios separó a su pueblo escogido para que diera frutos, pero esta viña no dio frutos.
Por eso Jesucristo, acá en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Israel no dio frutos, Cristo vino a dar los frutos para que se conociera el mensaje del Evangelio al mundo entero. Cristo es la vid y Dios es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan frutos. Los pámpanos son todos los que se declaran seguidores de Cristo. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante su unión con Cristo llevan mucho fruto. La pregunta que yo le hago, ¿es usted un pámpano que lleva muchos frutos? ¿O usted es estéril y no produce frutos en la viña del Señor? Hay que tener cuidado con esto. Los que son improductivos, dice aquí, los que son improductivos, que ya no siguen a Cristo, se separan de la vid. Jesús hace una diferencia entre los tipos de poda. Y aquí en el versículo 2 está hablando de podar, quitar y limpiar. Quitar las ramas o limpiarlas. Las ramas que llevan fruto se limpian para promover el crecimiento y la producción de más frutos. Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan. Se quitan del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan el resto del árbol. Yo quiero traerles un momentito a una finca o a un jardín. Las plantas que no dan flores, las plantas que dan flores, normalmente el jardinero comienza a limpiar las ramas para que den más flores. Un árbol frutal que da frutos, el labrador normalmente cuida y limpia las ramas de ese árbol para que den más frutos. Pero las ramas que no dan frutos son desgajadas, son quitadas. Asimismo, las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear las fuerzas de los que siguen dando frutos, serán cortadas de sus ministerios. Aquí hay que aclarar un poquito. Aquí no se está hablando de salvación. Este es un pasaje a los creyentes. Pero en muchas ocasiones hay personas o cristianos a quienes se les da ministerios. Quizás producen frutos por un tiempo, pero luego lo abandonan, no los cuidan y ya no son productivos en la obra del Señor. Esas personas son quitadas de sus ministerios y en su lugar se pone otra persona que sí da frutos a la obra del Señor. Tenga cuidado si usted tiene un ministerio y no está siendo productivo. Tenga cuidado si usted no está desempeñando su papel, dando frutos para la obra del Señor. Es importante que tengamos cuidado y comencemos a dar fruto. No se vuelva improductivo en su ministerio. Un ministerio que no está dando frutos en estos tiempos entre los cristianos es evangelismo. Hay cristianos que no han entendido que nuestra misión en la tierra es llevar el evangelio a toda criatura para que haya más salvos. Y por supuesto, no están haciendo el trabajo, pues el labrador los quitará de sus ministerios y traerá otro
que sí dé frutos, que sí vaya a evangelizar, que sí vaya a ganar almas para el Señor. Para dar frutos, el versículo 4 es muy específico. Permaneced en mí, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para dar frutos hay que permanecer en Cristo, asidos a Él. Si usted no está unido a Cristo, usted será improductivo y no dará frutos. Él, Jesucristo, es el que nos permite dar frutos, nos permite crecer en la fe. Mientras más unidos a Él, más crecimiento y más productivo será usted en su ministerio. Asegúrese de que usted está produciendo frutos en la obra. De lo contrario, puede ser quitado de su ministerio. Le dejo con esta reflexión. Que el Señor les bendiga.